Hola mi gente, me alegra tenerte aquí un día más y es que la aventura de hoy es muy interesante. Hoy te vienes conmigo a un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Así que vente que te voy a contar algunos de sus secretos. Dentro vídeo. Hoy vamos a visitar este refugio que alguna vez fue el centro estratégico del control del espacio aéreo en Escocia y después de esto un escondite clave en época de armamento nuclear. Este búnker se llama el búnker de Barton o Barton Bunker, que es como lo llaman aquí. Está aproximadamente a 6,5 kilómetros del centro de Edimburgo y se encuentra oculto entre sus colinas, por lo que el acceso desde Edimburgo Centro es bastante fácil. A día de hoy el búnker está en construcción y en proceso de restauración por voluntarios que viven en los alrededores, más que en los alrededores, en las caravanas que puedes ver dentro del recinto. A día de hoy estos voluntarios hacen tours privados donde te enseñan un poco lo que eran las salas anteriormente y lo que van a hacer ahora mismo y en el futuro con ellas. Ahora mismo estoy andando fuera del territorio, pero en breves momentos, por supuesto, te lo voy a enseñar por dentro. La entrada cuesta unas 25 libras. Y por lo visto, todo lo que recaudan en la entrada del tour va destinado a todo el trabajo de renovación que tienen dentro del búnker ahora mismo. Te voy a contar un poco de la historia desde aquí porque no quiero molestar a las personas del tour, y más hablando Java en otro idioma, pero por supuesto te voy a hacer todo el tour y enseñar todo lo que podemos encontrar por allí. Como te decía, este búnker se construyó en la Segunda Guerra Mundial para proteger el espacio aéreo escocés de bombardeos alemanes. La verdad que el sitio es enorme y consta de 3 pisos subterráneos y uno en la superficie. Durante esta época los escuadrones de la Royal Air Force se desplegaban desde aquí defendiendo todo el territorio. El centro de operaciones se construyó con hormigón reforzado y estaba preparado para resistir ataques directos. En una de las primeras salas que visitamos te cuentan un poco más de la historia del búnker, incluyendo los eventos más importantes, donde también se preservan obsequios antiguos de los que antes residían en este establecimiento. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, en el 47 vuelve a empezar otra guerra, que es la Guerra Fría. Ahora el enemigo no era tan visible y cercano como lo era anteriormente, ya que las armas nucleares estaban en pleno desarrollo. Por esto el búnker se tuvo que hacer más profundo y lo tuvieron que preparar muchísimo mejor para contraatacar y resistir estos ataques si sucedían. Por lo que nos cuenta el tour guide, este espacio puede aguantar una bomba nuclear de 3 megatones. El único hándicap es que hoy en día las bombas nucleares son de 100 megatones, por lo que hoy en día este refugio tampoco aguantaría mucho si eso fuera a ocurrir.
Cuando termina la Guerra Fría, en el 91, este búnker es abandonado y dejado de la mano de Dios. Y esto quiere decir que el establecimiento fue víctima de muchísimas actividades de vandalismo e incluso de 2 incendios, de los cuales podemos ver las consecuencias a día de hoy. Mira todos los techos negros, por ejemplo. Y antes de seguir con el vídeo, por favor, te quiero pedir que te suscribas. Como ya estás viendo, estoy siendo súper fiel a ti, te estoy subiendo vídeos cada 2×3. Así que por favor, dale a clic al botón de abajo, activa la campanita, únete al canal y vamos a descubrir un montón de cosas interesantes, tanto en Escocia, en Edimburgo y en todo el mundo. Ya sé que todavía no te he enseñado nada más aparte de Escocia, pero es que lo mejor está a la vuelta de la esquina. Un dato curioso de esta parte es que esta especie de túnel estaba destinada para ser para el London Underground, el metro de Londres, vaya, pero finalmente no lo querían y lo transportaron para acá. Más recientemente, en 2011, lo obtiene un nuevo dueño, la misma persona que también tiene el búnker de Fife, que si te gustan este tipo de vídeos, por favor, déjamelo en comentarios y para uno de los próximos me voy a visitarlo. Por lo visto, el que está en Fife, que está un poquito más alejado de Edimburgo, está en bastante mejores condiciones y su apariencia es más como lucía antaño. Y lo que estaba diciendo, en 2011 lo adquiere un nuevo dueño con el propósito de volver a recuperar su antiguo esplendor. Como ya te he dicho, hay bastantes voluntarios que están trabajando en este proyecto y que realizan este tipo de tours para recaudar fondos. El proyecto de renovación tiene como objetivo convertir el búnker en un museo y habitaciones como estas poder destinarlas a diferentes actividades culturales, proyectos cinematográficos y demás iniciativas. Y no te lo pierdas porque en el final del tour conocimos a estos amigos que viven en la parte exterior del búnker. Aparte de cabras puedes encontrar avestruces y gallinas que son privilegiadas de vivir con estas bonitas vistas a Edimburgo. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya parecido interesante. La verdad que a mí me ha parecido muy curioso. Todo este tipo de cosas me encantan. Así que seguro que en el canal te vas a encontrar más vídeos como este en el futuro. Como ya te he dicho, por favor, no olvides suscribirte. A mí me ayudas un montón para seguir haciendo vídeos de este tipo. Si tienes alguna sugerencia, por supuesto, soy toda oídos. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Y ya sabes que nos vemos muy pronto. Solo puedo decir que los próximos vídeos van a ser muy guays. Encima, no sé si te has dado cuenta, pero he hecho una pequeña inversión en el equipo para traerte la mejor calidad que pueda. Así que no te pierdas lo que está por venir. Te mando un besazo, un abrazo muy grande y te veo en el próximo. ¡Chao!